Hola, buenas a todos. Otra vez bienvenido a mi canal. Yo soy Yainé. Hoy vengo a traerles un video acerca de algunas de las cosas que podemos hacer cuando estamos en la casa. Solo hay que poner a soñar un poco y a intentarlo. Nada más que eso. En la casa tenemos miles de opciones y oportunidades para seguir aprendiendo y para ir cumpliendo metas y sueños. En este video hoy vamos a conversar un poquito sobre la regresión lineal. Sobre la regresión lineal. Esta no es más que un modelo predictivo de regresión. O mejor dicho, pongámoslo de otra forma. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué cosa es un modelo de regresión lineal? Pues es muy sencillo. Es un modelo, es una ecuación matemática a través de la cual vamos a poder predecir, a través de la cual vamos a poder encontrar un resultado para una determinada variable. Ese modelo de regresión lineal puede ser simple, quiere decir que vamos a tener dos variables, una que vamos a conocer y la otra que vamos a calcular, que vamos a predecir, que vamos a determinar. Y el modelo de regresión múltiple que tiene una variable, se mantiene la variable que vamos a predecir, que vamos a determinar, que vamos a calcular, pero esa variable va a depender de varias, de dos o de tres variables más. Un ejemplo cortito, por ejemplo, puede ser que necesitemos calcular o determinar cuánto helado vamos a hacer a partir de una cantidad de harina. La variable que vamos a predecir es la cantidad de helado. La variable que conocemos y vamos a cambiar es la cantidad de harina. Pero si lo queremos llevar a modelo de regresión múltiple, seguimos con la variable cantidad de helado y además vamos a agregarle, además de la harina, vamos a agregarle el azúcar, vamos a agregarle el agua. Ahí ya van tres variables más. Por lo tanto, ya eso sería regresión lineal múltiple. Pero hoy nos vamos a centrar en la regresión lineal simple, que no es más que la ecuación de una recta. Esa ecuación, la variable y, va a ser la variable dependiente o la de respuesta, la que estuvimos hablando del helado. Queremos saber qué cantidad de helado vamos a hacer. La X es la variable independiente, por ejemplo, con la cantidad de harina, esa va a ser la variable independiente y además hay otros parámetros, alfa y beta, que son parámetros desconocidos que vamos a poder determinar a partir de los diferentes valores que le vamos a poder dar a las dos variables Y y X. Además, aparece un error aleatorio que ahí vamos a ir conversando de qué se trata. Ya vimos que esta ecuación al final es la ecuación de una recta. Recordemos que estamos hablando de un modelo de regresión lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables van a tener una relación lineal, que X y Y van a tener una relación lineal. Ahora bien, ¿cómo determinamos los parámetros que no son conocidos y que se determinan a partir de los datos? Lo primero es que vamos a identificar esos parámetros, quiénes son o qué son esos parámetros. Alfa va a ser una constante o un término independiente, o bien le llaman intersecto con el eje Y. Y beta es el valor de la pendiente de esa recta. Aclaremos, pueden revisar esto en diferentes bibliografías, en diferentes informaciones y pueden encontrar que no se llaman alfa y beta, que pueden ser A y B, que pueden ser cualquier número de variable. Lo que quieren, lo que deben de saber, que este término que está solito sin una variable va a ser el intersecto con el eje Y o el valor independiente o una constante y la variable que aparezca acá en este espacio, es decir, en el lugar de beta, ya sea beta, B o cualquier otro nombre que quieran llamarle, va a ser la pendiente. Ahora, ¿cómo determino estos valores? Bien, hay dos formas. Una, podemos hacer los cálculos de forma manual. Vamos a calcular la pendiente. Esa pendiente es una relación entre dos variables de Y en el eje Y y dos variables en X, en el eje X. Y además el intersecto lo vamos a poder despejar de la ecuación inicial, es decir, de la ecuación de la recta. Aquí interesante va a ser que en vez de un valor solo de Y,
de la variable y o un solo valor de la variable x, vamos a hallar los valores promedio. Ese es lo diferente o lo distintivo acá. No vamos a usar un solo valor, utilicemos todos los valores de y y x y así vamos a poder encontrar el valor más cercano al valor real del intercepto. Y la otra forma de determinar esos parámetros es usando Excel. Y ahí vamos a revisar en ambos casos qué tenemos que hacer. Comencemos por el primero cuando hacemos los cálculos manuales. A ver, tenemos un ejemplo. Dice que a partir de la distribución conjunta de las variables cuantitativas x y y, primero vamos a determinar la ecuación de la recta, de ahí vamos a ver los valores de alfa y beta, y por último vamos a predecir un valor de y teniendo en cuenta valores de x, en este caso 3 y 26. Dan una gráfica o dan una tabla donde relacionan los valores de x y y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores de x y de y, por lo tanto tenemos 5 puntos. Ahora, usando la primera vía, es decir, calculemos los valores de alfa y beta de la constante, que es el intercepto con y además de la pendiente, obtengamos la ecuación y vamos a ver qué pasa. Un punto aquí interesante es que primero vamos a hacer por los dos métodos la obtención de la recta y además de los valores alfa y beta, pero vamos a dejar el inciso C de último. No lo vamos a hacer dos veces porque va a ser el mismo análisis. Entonces, cuando tengamos la recta y los valores de alfa y beta, vamos a resolver el inciso C sin ningún problema. Lo primero es que tenemos que calcular la pendiente. Aquí está la representación matemática de una pendiente. Vamos a seleccionar los dos puntos. Pueden seleccionar los dos puntos que deseen. Yo en este caso seleccioné este primer punto como el punto 1 y el punto 2 lo seleccioné como CI 13 en el orden X y Y. Lo que me queda es ir a la ecuación, sustituirlo. Aclaración, aquí esta va a ser 5, va a ser Y1, 13 va a ser Y2, 2 va a ser X1 y 6 va a ser X2. Vamos a la ecuación, lo sustituimos y eso nos da que la pendiente es 2. Ahí estaríamos listos con la pendiente que normalmente se llama M y nosotros lo estamos identificando como alfa. Ahora vamos a calcular el intercepto. ¿Cómo se determina? Despejándolo de la ecuación inicial, nos queda que alfa es la diferencia entre y promedio menos beta, que acabamos de determinarlo, por el promedio de las x. ¿Cómo determinamos el promedio de una variable? Pues la cantidad o la suma de todos los valores de esa variable sobre la cantidad. Aquí está y para y, la sumatoria de las y, de las diferentes y que hay, de los 5 valores de y sobre n. N es la cantidad, es 5. Para x pasa lo mismo, pero con los valores de x. Para el cálculo de las y, sume todos los valores de y que están relacionados en la tabla, 5, 9, 11, 13 y 17, sobre 5, que es la cantidad de valores que tenemos de y. Eso me da 11. Lo mismo hago para x, da 5. Sustituyo en la ecuación que habíamos despejado para determinar alfa o el intercepto, y eso da que el intercepto es 1. Como resultado, tenemos que el intercepto es 1, la pendiente es 2, es decir, alfa es 1, la pendiente es 2, y por lo tanto la ecuación quedaría de la forma y es igual a 1 más 2x. En el lugar de alfa coloco el valor que me dio alfa, en el lugar de beta coloqué el valor que me dio beta. Eso es de la forma manual. ¿Cuál es la complejidad? Que tengo que hacer un poco más de cálculo tal vez. ¿Ya? Aunque ahora vemos que estamos trabajando con números sencillos, pudiéramos tener números más complejos, con decimales o más complejos, pero este es un ejemplo sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando o cuando lo vamos a determinar con Excel? Vamos a calcular ahora qué pasa cuando estamos trabajando con Excel. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, tener la aplicación de Excel, que generalmente todos los tenemos porque es una de las aplicaciones que viene en Word. Ahora vamos a la aplicación de Excel.
Una vez en Excel, lo que tenemos que hacer es copiar los datos, es decir, los valores de X y Y. Aquí están los valores de X y Y. Ahora, lo segundo es graficar esos valores en un gráfico de dispersión. ¿Cómo hacemos? Marcamos los valores de X y Y. Marcamos los valores de X y Y. Vamos a insertar gráficos y buscamos el gráfico de dispersión. Des en cuenta que hay varias opciones. Vamos a tomar la que los puntos no se unen. No necesitamos la recta, no necesitamos unir esos puntos. Solamente que aparezcan los diferentes puntos. Tomamos esa opción. Aquí está el gráfico. Pongámoslo un poco más bonito o entendible. Si le queremos poner el título, vamos a usar regresión lineal. Además, le vamos a poner el nombre a los ejes. Vamos al eje Y, en este caso se va a llamar igual. Vamos a agregar elementos. Aquí está el título de ejes. Y le vamos a llamar, en este caso, Y, que así es como le estamos llamando a la variable. Y hacemos lo mismo para el eje X. Títulos de ejes. Y le vamos a llamar X. Y ahí estaríamos listos. El tamaño se le puede agrandar de las letras, tal cual como lo hacemos cuando estamos trabajando en Word. Igual los números, si lo quieren poner más grande, igual se puede poner más grande, pero ahí van viendo cómo quieren el gráfico. Aquí tenemos el gráfico y tenemos graficado los 5 puntos. Ahora, vamos a adicionar la línea de regresión o la línea de regresión. Nos paramos sobre los puntos, damos clic izquierdo y buscamos agregar la línea de tendencia. Entramos a agregar la línea de tendencia. Tiene que ser lineal. Acuérdense que estamos haciendo una regresión lineal. Por lo tanto, lo que estamos comprobando es si efectivamente hay una relación lineal, valga la redundancia, entre las dos variables, entre Y y X. Por lo tanto, tenemos que escoger la relación lineal y además, si bajamos, vamos a encontrar que nos dicen que si quiere que presentemos la ecuación del gráfico, lo queremos, y además vamos a poner el R cuadrado. Le damos a aceptar y aquí están los valores. Des en cuenta que esta línea perfecta es la línea la que se le agrega de tendencia, no es la línea inicial que une todos los puntos. Y no siempre queda tan perfecta así, tan lineal o tan en el centro. Es posible que en otros ejercicios le queden puntos por encima, por debajo, pero Excel le va a trazar la mejor línea y esa mejor línea o esa relación lineal entre esas variables se la va a dar R al cuadrado. Esa R cuadrado varía entre 0 y 1. Mientras más cerca esté de 1, nos está diciendo que esa linealidad es más real, que esa relación es mucho más lineal entre Y y X. Es decir, esa dependencia entre esas dos variables, la variable de respuesta y la variable conocida, realmente es lineal. R en este caso nos dio 1. Y de viaje tenemos la ecuación. Nos da directamente la ecuación que nos dice que Y va a ser igual a 2X más 1. 1 es alfa, 2 es beta. Y ese es todo el trabajo que hubo que hacer en Excel. Ahora lo que hay que hacer es practicar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar este gráfico para ponerlo en mi presentación. Ahora volviendo o siguiendo con la presentación,
Entonces, aquí vemos el gráfico que obtuvimos en Excel. Aquí tenemos el gráfico que obtuvimos en Excel, los resultados, la ecuación y la R al cuadrado. Y de él, ¿qué vamos a sacar? La ecuación que ya está lista. Nos la da directamente, no tenemos que ponernos a agenciarlo y además aclarar que alfa es 1 y que beta es 2. ¿Qué pasó? Que nos dio los resultados muy parecidos al anterior. Nos dio los resultados muy parecidos, no. Nos dio los mismos resultados que el anterior. Entonces repasemos los pasos para utilizar Excel. Lo único que tuve que hacer fue llevar los datos de Excel, copiar los datos que iba a graficar en Excel, usar el gráfico de dispersión y luego de graficar, utilizar el gráfico donde no se unen los puntos, solamente ubico los puntos, agregar la línea de tendencia, ir más abajo, recuérdense que esa línea de tendencia tiene que ser la lineal, luego también agregar la ecuación, que le pusiera la ecuación directamente y el R cuadrado que nos da una relación de cuán lineal efectivamente es esa relación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos métodos? Simplemente el tiempo. Sabiendo ocupar Excel, empleamos menos de la mitad del tiempo que vamos a destinar si hacemos los cálculos manuales. Aquí todo fue muy rápido porque estamos hablando de 5 puntos. Pero imagínense cuando estemos trabajando, no sé, en una industria, estemos recogiendo la cantidad de accidentes que hubo por el no cumplimiento de las medidas de protección personal. No van a ser 5 datos. Va a ser un mes y van a tener cientos de datos. Entonces va a ser más fácil hacer una planilla en Excel, trabajarlo en Excel que ponerse a sumar cada uno de los valores para hacer los cálculos. Ahora, ya terminamos la parte de determinar, de hallar los valores de los parámetros desconocidos y además la recta. Y ahora vamos a resolver el último inciso que nos dicen que predigan los valores de Y para X igual 3 y X 26. Solamente lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de X. Trabajemos con el valor de 3, nos da 7. Y ahora, ¿lo podemos hacer para el valor de 26? Si nos seguimos, sí, lo podríamos hacer. Pero, ¿cuál es el inconveniente? 26, la X igual a 26, se aleja mucho de los valores con los que hallamos esta ecuación. Los valores de X se movieron entre 1, entre 0 y 10. 26 está muy alejado, por lo tanto, ese valor, si predecimos el valor de Y a partir de 26 con esta ecuación, podríamos estar cometiendo un error. Pudiera ser que el comportamiento en los otros números a partir de 10 no sea el mismo comportamiento. Y entonces no es adecuado si el número que vamos a predecir, si a partir del número que vamos a predecir, no es adecuado hacerlo si ese número está muy alejado del valor que estuvimos estudiando. En este caso, estuvimos estudiando entre 0 y 1 para la X. Entonces, no sería correcto evaluar ese valor del 26. Estaríamos exponiéndonos a un error. ¿Ok? Entonces, no es adecuado utilizar ese valor. Hasta aquí, esta sería la presentación. Espero que les guste y que les sirva de mucho. Si tienen alguna duda, pues déjenla en los comentarios y trataré de resolverle la duda que surja. Gracias, nos vemos en un próximo video.